CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 876, llamados a las pruebas y el sufrimiento, segunda parte. Para iniciar escuchemos Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 24. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Doctor, pues queremos agradecer a la gente que amablemente nos está escuchando en este momento. El programa se transmite en diferentes radiodifusoras, principalmente de nuestro continente. Nos escuchamos en el Valle de Texas. El programa actualmente se está transmitiendo también en Canadá. Se transmite en Oklahoma, en Monterrey, en México y en algunas otras partes de Sudamérica, como Venezuela. Estamos en Ecuador, si no mal recuerdo. Gracias por amablemente escucharnos y les animamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Doctor, pues hemos estado hablando sobre un tema muy necesario y muy penoso, que es el de el sufrimiento. Sí, cómo no. Ya en un programa anterior hemos dicho que Dios diseñó esta vida para probarnos. O sea que las pruebas y el sufrimiento no son un accidente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho, así va a ser. Y no nos gusta, le damos la vuelta, pero al final del día podemos decir, como el mismo Cristo dijo, estoy satisfecho. Así es. Y el que quiera vivir piadosamente, muy claramente lo dice la Biblia, va a sufrir persecución, punto. Llamados a las pruebas implica que hemos sido llamados a tener, por ejemplo, un compromiso con Dios que va a implicar muchas veces sufrimiento, dolor, va a implicar situaciones que no son gratas al momento, pero que van a traer un fruto increíble, que vale la pena. Cuando permitimos que esa prueba termine su obra en nosotros, porque Dios no manda nada por accidente. Él a propósito, podríamos decir, ¿por qué? Porque decíamos en nuestros programas pasados, está forjando, está cincelando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, a través de esas pruebas, a través del sufrimiento. Esto ha sido un tema de debate para los teólogos a lo largo de la historia, y una corriente teológica nos habla acerca de la voluntad perfecta y de la voluntad permisiva de Dios. Cierto. Ante cosas que evidentemente están completamente en desatono a lo que la palabra nos indica, a lo que Dios promueve, pues se llega a entender que Dios no las hace, pero pues las permite. ¿Tú te acuerdas del caso de Balaam? Sí. Balac lo contrató, hasta le pagó porque viniera a maldecir a Israel. Sí, a un profeta para que viniera a trabajar en contra de Israel. Él dijo, bueno, espérense aquí en la noche, déjenme orar. Y que el Señor le dice, no vayas. Pero después vuelve a mandar más regalos, más dinero, que le dice, más incentivos, déjame orar otra vez. Pues si ya te dijo Dios que no, ¿para qué oras otra vez? Entonces según él, Dios le dijo que sí. Y ya que iba para allá, ¿qué pasó? Salió una burra. Dios usó a la burra para que le hablara. Qué barbaridad, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. El caso es que
Aquí vemos la voluntad directa de Dios era no vayas. La voluntad permisiva, ok, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Y estuvo bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo a Israel. Pero después, para justificar los regalitos que estaba recibiendo del rey Balac, dijo, manda a tus mujeres para que forniquen con los hijos de Israel y con eso vas a ver lo que pasa. 23,000 personas murieron por haber hecho eso. Es decir, aunque Dios lo permitió, evidentemente Dios no quería que eso sucediera. Así es. Y ante esa dualidad que yo creo que nadie es capaz de entender del todo, podemos confiar en que a pesar de que ocurran cosas que Dios dijo que no pasaran, y que evidentemente al tener Dios la capacidad de hacer y deshacer y es el Todopoderoso, pues evidentemente las permite, Dios las usa y las convierte en bendición. Así es. Para un propósito que nos va a edificar, que nos va a madurar, que nos va a bendecir. Hemos sido llamados a tener un compromiso a pesar de que éste nos produzca sufrimiento. Correcto. Hemos sido llamados a ser corregidos precisamente para que nuestro carácter sea afirmado. A ser disciplinados, correcto. Hemos sido también llamados a ser compasivos con otros. Qué importante. Y en ese sentido el sufrimiento forma parte como de una universidad. ¿Por qué no lees 2 Corintios 1 del 3 al 5? Creo que es un pasaje que nos alienta, que nos estimula, porque Jesucristo mismo pasó por esas situaciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Así es. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, Amén. por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Te fijas? Vamos a sufrir, ¿para qué? Para traer consolación a otros, así como Cristo mismo lo hizo. Hemos sido llamados a formar parte entonces de un ejército de Dios que está aliado, tratando y llevando su palabra de consuelo a otros. Correcto. Y muchas veces el instrumento que Dios utiliza para sembrar ese consuelo en nosotros, pues es precisamente el haber pasado por el crisol del dolor. Así es. Estamos escuchando Llamados a las Pruebas y el Sufrimiento, segunda parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Animamos a quienes nos escuchan a buscarnos en Facebook como Programa Visión 2020. Y bueno, llamados, decíamos, al conflicto, pues no suena bien. No parece que sea de Dios. Y no nos gustaría. Sin embargo, Él nos ha llamado a luchar en favor de la verdad y la justicia, y pues vivimos en un mundo que aborrece la justicia de Dios. Y fíjate, últimamente, si nos cuesta la vida, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Sí. O sea, el matarnos, el que acaben con nuestra vida, pues nos hacen un favor hasta cierto sentido. Escribió Jim Elliot, no es un tonto aquel que pierde lo que no puede retener a fin de ganar lo que no puede perder. Así es. Este hombre pues empeñó su vida en llevar a Cristo a lugares en donde nunca hubiera sido predicado. A la selva del Ecuador, a los Aucas. Y entonces lleva exactamente su mensaje a la selva amazónica en el Ecuador, y finalmente esta tribu que pretendía él alcanzar con el mensaje del Señor, pues lo mata, ¿no? Sí, lo mata. Identificados como los Aucas desde la perspectiva occidental, aunque ellos mismos se llaman los Waodani, y pues se los echaron. Pero fíjese cómo Dios utiliza las circunstancias más adversas para glorificarse, porque años después
la esposa de este hombre, Elizabeth Elliot, otra de las mujeres que permanecen ahí en Ecuador, la señora Saint, ya viudas y pues teniendo todo para regresar a su país, a los Estados Unidos y a lo mejor decepcionadas y tristes, deciden permanecer en Ecuador y finalmente son el instrumento de Dios para alcanzar a estos Waodani o a los Aucas, a Cristo, y más de la mitad de la aldea al día de hoy son cristianos. Así es. Ahí hay pastores. Y un hijo de la señora Saint, allá está. Y es ministrado y pastoreado por uno de los Waodani que asesinaron a su padre. Es correcto. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Y hasta películas se han hecho al respecto. Hay una película que se llama La punta de la lanza, que se llama The End of the Spear en inglés. En español ha salido como con 3 o 4 títulos. Sí. Vale la pena. Es una película de Hollywood. Sí. Bien hecha. Que relata este suceso. A raíz de que cumplió 50 años. Eso pasó por ahí de los 50, de un 3 de enero, si no mal recuerdo. Pero bueno, el sufrimiento, a veces, especialmente cuando lo estamos viviendo, parece no tener ningún sentido. Sin embargo, cuando dejamos que Dios haga su obra, que la culmine, que la termine, son cosas sorprendentes. Bueno, aquí, fíjate, no hay accidentes, pongamos accidentes entre comillas, en la vida, puesto que Dios es soberano sobre cada situación de mi vida, de nuestra vida. Veré mi desilusión como la ilusión de Dios, de edificar en mí el carácter de Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 8, 28 y 29? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí encontramos esta palabra, llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, el meollo de este pasaje. Y sabemos que a los que amamos a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas difíciles, las cosas duras, las cosas de mucho dolor, nos ayudan para bien. Y realmente podemos confiar en eso. ¿Seguro? No significa que sean fáciles, no significa que porque yo entiendo que son para bien, ya dejan de ser un sufrimiento. No implica que desaparezcan, no implica que yo lo entienda. A mí me habla mucho lo que vivió Job. Así es. La plática que Dios tuvo con Satanás, que orilló a que Job perdiera a sus hijos, perdiera sus bienes y perdiera su salud, de eso nunca se enteró. Ya se enteró en el más allá, pero en el más acá, eso fue algo que estuvo velado para él. Así es. Y para sus amigos, dice que amigos que vinieron a condenarlo al pobre en lugar de ayudarle a salir de sus aflicciones. Y no solo para sus amigos, para la propia esposa de Job. No se diga. Maldice a Dios y muérete, le dice. Qué bárbara. ¿A qué grado? Bueno, ahí te das cuenta que ella lo vio desde el punto de vista humano. Muchos de nuestros hermanos en la fe están pasando por situaciones muy difíciles y la gente que los rodea tienen la actitud de la esposa de Job. Tú mira, cristiano, tú leyendo la Biblia, ve lo que te está pasando. Maldice a Dios y muérete. Sí. Dale las gracias, sí, mira qué bien te ha hecho, pero ve cómo está sufriendo. Y yo creo que Dios es capaz de glorificarse aún en los momentos en los que se está viviendo por una situación tan injusta, tan difícil de entender, tan difícil de comprender. Y debemos darle gracias a Dios que todo lo que nos pasa no es en vano. Todo lo que nos pasa, Dios de alguna manera lo va a traer para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Y recordemos que uno se convertirá en miel. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.